¿Qué tal? Bienvenidos, un gusto, un placer saludarlos. Comienza una nueva edición de Sujetos de Derecho. Recuerden que estamos en vivo a través de nuestro canal de YouTube. Allí nos encuentran y también en todas nuestras redes sociales nos pueden escribir con ideas y sugerencias. Hoy vamos a estar hablando de las características legales a tener en cuenta en los fideicomisos de la construcción. Hay datos muy interesantes para agendar y para tener en cuenta. También vamos a hablar sobre otro de los temas que es agenda nacional y tiene que ver con el alto endeudamiento de las familias en la Argentina, el rol que ocupan en esta circunstancia las tarjetas de crédito, cómo utilizarlas, cuál es la lectura que debemos hacer de manera correcta. Y en la Semana del Abogado dialogamos con el presidente del Colegio de Abogados de nuestra ciudad, el doctor Alberto Fernández. Bienvenidos, comienza Sujetos de Derecho, una mirada legal sobre temas sociales. El 29 de agosto conmemoramos en nuestro país el Día del Abogado. Esta fecha recuerda el nacimiento allá por el año 1810 de Juan Bautista Alberdi, este gran jurista, político y escritor tucumano cuyas ideas han sentado las bases de nuestra Constitución Nacional. Al respecto de esta semana, de las actividades del colegio, hablamos con el presidente de la institución de nuestra ciudad, del Colegio de Abogados, con el doctor Alberto Fernández. Los abogados recién graduados, los mayores desafíos que enfrentan están, desde mi punto de vista, relacionados con la capacitación. Yo, por ejemplo, estudié en la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba y tuve poca práctica profesional. Cuando uno se recibe, empieza a tomar contacto con los expedientes, con los tribunales, con los clientes, y bueno, eso implica un ejercicio al que muchas veces no está habituado el novel abogado. Por eso, una de las cuestiones en las cuales el Colegio de Abogados focaliza es la capacitación, y ahí lo quiero relacionar con una iniciativa que hemos venido desarrollando y que afortunadamente la vamos a concretar, que es el consultorio jurídico gratuito, en el cual van a participar abogados experimentados junto a jóvenes abogados, para que precisamente sirva como una especie de fogueo o de práctica a aquellos abogados recién recibidos, para que puedan ver cómo es evacuar una consulta, el primer contacto con alguien que requiere los servicios de un profesional. Y además el consultorio jurídico gratuito también sirve como una manera de vincular al Colegio de Abogados con la sociedad y sobre todo con los sectores más vulnerables y con los que menos tienen. La inteligencia artificial tiene un impacto muy grande en la abogacía, atraviesa todas las áreas. Por eso también se están organizando muchos talleres, muchos cursos de capacitación para que los abogados aprendan a utilizar esta herramienta, que es una herramienta muy importante, pero que hay que saber utilizarla, porque el mal manejo de la inteligencia artificial puede hacer que se cometan errores, que de hecho ya hay varias denuncias, incluso en el Tribunal de Disciplina, por abogados que realizan un mal uso, un mal manejo de esta inteligencia artificial. Creo que es una tecnología importantísima
que puede ser muy útil para los abogados, pero como toda herramienta hay que conocer muy bien cómo manejarla, cómo utilizarla. La velocidad y la eficiencia de la justicia en nuestra jurisdicción. Ese es un tema que venimos planteando desde hace mucho. Creemos que el Poder Judicial tiene una deuda pendiente con la sociedad en materia de plazos. Justamente estamos en la era de la inteligencia artificial, donde los plazos se han acortado considerablemente para un montón de tareas, para un montón de cuestiones como análisis documental, procesamiento de datos. No obstante, los tiempos de la justicia no se condicen con estas nuevas tecnologías, con esta nueva era en la que estamos viviendo. Tenemos fueros como el fuero laboral o el fuero penal, que los tiempos son extremadamente prolongados, y yo diría que ya se trata de una extensión irrazonable de los plazos. En el fuero civil se han realizado modificaciones, todo lo que es relacionado con el proceso oral ha tenido un efecto que creemos que es muy bueno. Se han acortado considerablemente los plazos, juicios muy complejos que antes llevaban muchos años en primera instancia, hoy en 12 meses ya es muy probable que tengamos la sentencia de primera instancia. Las cámaras con competencia en lo civil, que antes tenían una demora importante, hoy han acortado los plazos, así que el fuero civil creemos que es el que mejor está funcionando en nuestra jurisdicción en materia de plazos. Últimamente ha habido noticias del Tribunal Superior de Justicia, sobre todo en la Sala de Derecho Laboral, va a haber una intervención de parte del Tribunal Superior en lo que es el fuero laboral local, con la idea de poner al día la Cámara del Trabajo y acortar los tiempos que demoran los juicios laborales, lo cual creemos que es muy importante. Una de las maneras en que el colegio se acerca con los ciudadanos, con los vecinos de Río Cuarto, es a través del consultorio jurídico gratuito. El consultorio jurídico gratuito, como les decía, tiene una finalidad de contribuir a la capacitación de los jóvenes abogados, pero también de acercar al colegio a los vecinos y fundamentalmente a aquellos vecinos que no tienen recursos económicos, que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Bueno, ahí está, la idea es que esté el Colegio de Abogados para escuchar a esos ciudadanos. El Colegio de Abogados, aparte, permanentemente está trabajando para el bien común, trabajando para mejorar el servicio de justicia, y a lo mejor muchas veces realiza una tarea silenciosa en ese sentido, pero que creemos que es muy importante, porque aparte estamos planteando debates sobre cuestiones que son fundamentales para una sociedad, como es ni más ni menos que el adecuado funcionamiento del Poder Judicial, que es uno de los pilares del Estado democrático y del sistema republicano de gobierno. La Semana del Abogado es una semana con muchas actividades, es una semana donde hay distintos aspectos. Por ejemplo, el colegio ha organizado una muestra de obras de arte de don Héctor Otegui, que fue un pintor riocuartense, que además era una bellísima persona que representaba valores que el Colegio de Abogados también comparte, como ser la humildad, la honestidad, el trabajo, el sacrificio, la preparación. O sea, el Colegio de Abogados por ahí organiza muchos cursos de capacitación técnica, pero también la idea del colegio es vincularse con la sociedad a través de otros aspectos como el arte o la cultura. El colegio quiere tener un vínculo con la sociedad, con Río Cuarto,
creemos que es una institución importante para Río Cuarto y bueno, un poco también el mensaje que queremos transmitir es el de poner en valor la figura del abogado. La figura del abogado porque es una persona que trabaja permanentemente para garantizar la paz, para que los conflictos que pueda llegar a haber entre los ciudadanos se canalicen a través del derecho y puedan llegar a buen puerto. De manera que, como le decía, tenemos un alto concepto de la figura del abogado y la Semana del Abogado es una semana que nos permite realizar todas estas actividades y culmina con la fiesta que todos los años organiza el colegio, que se lleva a cabo en la quinta y que es un lindo momento de distensión en donde los colegas comparten con sus familias y con sus amigos. Vamos a hablar de la figura del fideicomiso, este contrato por el cual una persona transmite bienes a otra para que los administre con un fin determinado en beneficios de terceros. Sobre las características legales a tener en cuenta hablamos con Alejandro Fraschetti, que es docente de nuestra universidad. Bueno, el fideicomiso es una figura que te permite crear un patrimonio de afectación, se llama. Se utiliza para muchos fines, pero la idea básica es que haya un grupo de personas, que son los que se llaman fiduciantes, que puedan hacer aporte de dinero, de capital en general, en un patrimonio separado, de tal manera que todo lo que ellos pongan ahí no pueda ser atacado por los acreedores de quienes lo colocan. Y en esta figura, digamos, el rol central lo va a cumplir la otra parte que se llama fiduciario, que es el que recibe esos bienes y que tiene que cumplir la finalidad. Ese fiduciario los recibe los bienes separados, no se mezclan con el patrimonio propio de él. Y es lo que hace que entonces se utilice para muchos fines. Puedes hacer un pool de siembra, puedes hacer una explotación ganadera, puedes construir edificios, puedes garantizar créditos. Es una figura que se usa mucho porque el diseño que tiene, al ser contractual, da mucha flexibilidad a la hora de repartir derechos y obligaciones. A ver, si vos esto mismo lo hicieras a través de una estructura jurídica más permanente, como una sociedad, además de ser un poco más costoso, ya tenés una ley que te regula más qué se puede hacer y qué no se puede hacer. En fin, que el comienzo más amplio. Porque en realidad en la construcción el fideicomiso se usó para canalizar gente que ingresaba antes de que el departamento estuviese finalizado. Muchas veces ingresan antes de que empiece la obra, que es lo que se llama el pozo, ¿no? Y lo que se usa es este mecanismo de la gente que va ingresando y que va pagando en cuotas como una manera de fondeo del proyecto para financiarlo. Y esta estructura se utiliza mucho para eso. Lo que pasa es que no deja de ser un negocio de riesgo, porque cuando vos pones dinero para la construcción de un edificio con la expectativa que a los 3 años, 4 años esté finalizado y te entreguen un departamento, hay muchas circunstancias que en el camino pueden pasar que afecten tu inversión, digamos, y que puede ser que ese departamento no se construya nunca, o que se construya a medias, o que no se venda lo suficiente, o eventualmente que el dinero que se había presupuestado para que llegues a ese puerto, digamos, sea insuficiente y haya que poner aportes adicionales, etcétera. Sí, es un tema complejo porque se conecta con el alias, digamos, del negocio, del riesgo propio del negocio de la construcción. Hay que tener cuidado, digamos, hay que asesorarse bien, porque estos fideicomisos de construcción suelen responder a un esquema básico, que se hace un contrato marco, que lo hace un fiduciante o un grupo de fiduciantes iniciales,
que serían los inversores iniciales, con un fiduciario de su confianza, y ellos son los que diseñan los derechos y obligaciones principales, establecen en qué va a consistir el edificio, qué características va a tener, cómo se va a hacer la venta, cómo va a avanzar la construcción, las calidades, tiempo de entrega. Es como que es un negocio ya definido, y el inversor o el interesado en participar adhiere a ese negocio ya preestablecido. Entonces es frecuente que la gente cuando va a comprar, entre comillas, un departamento que está en construcción, no esté al tanto de lo que significa incorporarse en un esquema de ese tipo. Y después, cuando vienen los inconvenientes, en aquellos edificios que los tienen, no siempre los hay, ahí toman conocimiento de cuál era la figura a la que habían adherido y cuáles son derechos y obligaciones. Por ejemplo, se enteran de que a lo mejor tienen que hacer aportes adicionales cuando nadie les había advertido de esa situación, o tienen un conflicto con el administrador, con el fiduciario de estos fondos, y ven que hay limitaciones en el contrato para poder removerlo, o que si lo remueven, el que designa quién lo va a sustituir es el mismo desarrollista inicial, o sea, el fiduciante que diseñó el negocio. Esos son, digamos, desde el punto de vista jurídico, los grandes temas de esta figura, ¿no? Los mayores conflictos plantean. Y yo la recomendación que siempre hago a todo el que quiera hacer una inversión de este tipo es, primero, asegurarse de tener toda la documentación que se necesita para ingresar. Hay muchísima gente que ingresa solo firmando un instrumento de adhesión y no tiene la copia del contrato marco, digamos. Y primero vos tenés que saber qué vas a firmar, que sería tu instrumento de adhesión, y ese instrumento te va a remitir a una serie de anexos, están ahí mencionados, y tenés que pedir que esos anexos te los den, te los entreguen, para saber exactamente a qué tipo de negocio te estás incorporando, ¿no? Y después, la otra recomendación que le haría es que hagan una consulta con algún abogado para que tengan una verdadera comprensión de qué tipo de negocio es el que uno está ingresando, porque no todos son iguales. Vos podés tener fideicomisos que son al costo. Esos se caracterizan porque el precio que vos te dan cuando ingresás al adquirir un departamento no es definitivo, es un estimado. Pero cuando concluye la construcción, el constructor hace una rendición final, y si ese precio presupuestado no es suficiente, entonces te puede reclamar la diferencia. Y después hay otros negocios que también se usan bastante, que se ven acá en la ciudad, donde no son al costo, sino ya digamos, el constructor ha hecho una previsión mayor y toma él el riesgo de que si llega a haber alguna diferencia en el costo de la obra o en el precio de los materiales, lo absorbe él. Bueno, esos son datos fundamentales que uno tiene que conocer. Después, esto se cruza con otro tema, que es la protección de derechos del consumidor, que se puede dar en estos supuestos. Se puede ser que alguien que invierte en la compra de un departamento reúne esa calidad de consumidor, y hay una serie de normas que lo van a proteger. Pero, digamos, más allá de eso, de que hay normas intuitivas y que uno puede cuestionar lo que se ha firmado, es fundamental tener todos los elementos antes de tomar la decisión. El fideicomiso de construcción tiene un componente financiero muy importante, porque lo que se busca con esa estructura jurídica es aprovechar el plazo de obra para financiar el emprendimiento. O sea, el emprendimiento se financia a través del aporte de los propios inversores y no se busca financiamiento en un banco o en una entidad externa. Esa es la idea.
y se canalizan, digamos, excedentes de otras actividades para que sirva como una especie de ahorro. Cuando hubo el boom de los fideicomisos acá, ya hace varios años, ¿no? Es como que se dieron varias condiciones para que eso se produzca. Hubo un excedente muy grande del campo, al mismo tiempo había restricciones cambiarias, entonces esos pesos era difícil para quien lo tenía saber dónde destinarlo, y parecía una buena idea capitalizarlos en ladrillo, en la expectativa de que después, cuando las circunstancias cambiaran, vos después esos ladrillos los pudieses vender en una moneda más estable, ¿no? Mirá todo lo que hicimos en Río Cuarto en 2 años. Mirá. Trabajando juntos, hicimos mucho por la ciudad y seguiremos haciendo. Avanza la circunvalación con 6 frentes de trabajo activos en simultáneo sobre las rutas nacionales A005 y 8. Una obra estratégica para la industria, el comercio, el turismo y la producción agropecuaria de toda la región, por donde circulan más de 20.000 autos y 10.000 camiones cada día. También finalizamos la duplicación de calzada en la ruta provincial 30, mejorando el acceso a los barrios cercanos y fortaleciendo la seguridad vial en el corredor turístico más importante del sur provincial. Además, ya está en marcha un plan de pavimentación de 100 cuadras que beneficiará a vecinos de 5 barrios y mejorará su calidad de vida. Córdoba eligió invertir en infraestructura vial porque es la base del desarrollo productivo y del progreso. Acá el tránsito es bravo, la circunvalación es una gran solución. Con la mirada puesta en el crecimiento, en Río Cuarto, Hacemos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacer para crecer. En Veterinaria Mendieta nos ocupamos de tu mascota y le damos toda la atención que necesita. Clínica, accesorios, peluquería, alimentos balanceados, ecografías. Veterinaria Mendieta, el mejor premio para tu mascota. Gobernador Guzmán, 1434, Río Cuarto. En el Colegio de Abogados Río Cuarto velamos por la protección integral del ejercicio profesional en todos sus ámbitos y tenemos como eje la capacitación y actualización constante, con el firme propósito de proteger los derechos de nuestros colegiados. Colegio de Abogados, en Alvear 924, Río Cuarto. Mirá todo lo que hicimos en Río Cuarto en 2 años. trabajando juntos, hicimos mucho por la ciudad y seguiremos haciendo. Construimos y ya están en funcionamiento los nuevos edificios de la Escuela Secundaria de Oficios en Barrio Ajec y de la Escuela Proa en Alsina, porque la educación es prioridad. Estamos por finalizar el Centro de Desarrollo Infantil en Las Golondrinas y Obispo Buteler, un lugar de contención y atención integral para niñas y niños en situación de vulnerabilidad. También inauguramos el nuevo parque del ex Hospital del Sur y el Polideportivo Social en Barrio Fénix. Pronto se sumará el de Barrio Alberdi, consolidando 6 espacios para la integración comunitaria, el deporte y la cultura. Y avanzamos en la puesta en valor del Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto para recibir eventos deportivos de jerarquía, generando empleo y dinamizando la economía regional. Córdoba eligió invertir en obras que generan oportunidades y progreso. Cuando hay educación y se construyen espacios para los vecinos, hay esperanza. Con la mirada puesta en el crecimiento, en Río Cuarto, Hacemos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacer para crecer. En el marco de uno de los temas de agenda en nuestro país que tienen que ver con el endeudamiento, una de estas herramientas que se utiliza para llegar fundamentalmente al endeudamiento son los plásticos, las tarjetas de créditos. Esta es una de las herramientas más versátiles para gestionar finanzas personales. Pero claro, hay que utilizarla con responsabilidad para evitar generar más deuda. Hablamos de este tema sobre la educación y la forma de utilizarla con el doctor
Marcelo Nicola, docente de nuestra universidad. Primero que nada hay que aclararle a la gente que hoy en día tener una tarjeta de crédito está sumamente automatizado y es muy fácil acceder a una tarjeta de crédito, pero formalmente lo que estamos haciendo es firmar un contrato, ¿sí? Eso implica que vamos a tener derechos, pero también vamos a tener obligaciones. A la hora de que hacemos el consumo, que vence el mes, que se cierra el mes de la tarjeta, nos va a llegar al correo electrónico el famoso resumen, que básicamente es que la tarjeta emite un rendimiento de cuentas, es decir, bueno, yo te voy a cobrar tanto a partir de estos consumos y nos tiene que informar cuándo se hizo el consumo, a qué proveedor y en dónde y por qué monto, ¿está? Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros cuando nos llegue un resumen de tarjeta de crédito es prestarle atención, dedicarle un tiempo suficiente para analizar qué costos están en el resumen y por qué nos quieren cobrar lo que nos quieren cobrar. Y a partir de ahí ver cuáles efectivamente hicimos nosotros o en esta época de muchas estafas virtuales, robo de identidad, sustracción de datos personales, ver si en el resumen de la tarjeta tenemos algún consumo que nosotros no hayamos hecho y tenemos que desconocer inmediatamente. Por eso es importante siempre prestarle atención y revisar los resúmenes de la tarjeta de crédito. ¿Qué pasa? Teniendo alguna constancia o algún consumo que nosotros no hemos hecho, lo tenemos que desconocer. Para desconocerlo, tenemos un plazo de 30 días para hacerlo, o 60 si el consumo fue en el extranjero. Dentro de esos 30 días nosotros tenemos que hacer el trámite en la tarjeta de crédito para hacer formalmente un desconocimiento e iniciar el proceso administrativo interno dentro de la tarjeta para que nos quiten ese rubro y no nos cobren los montos de la tarjeta, que a veces son bastante altos. Bueno, la tarjeta de crédito se tiene que saber usar bastante bien. Es decir, si la sabemos usar es una ayuda muy grande para financiar, para comprar cosas o acceder a productos o servicios y pagarlos a posteriori en el tiempo, e incluso algunas tarjetas nos permiten la posibilidad de extraer efectivo. En ese sentido, las tarjetas de crédito son una gran ayuda. Ahora, también hay que proceder con mucho cuidado y saber usarlas, porque si no se van a convertir en una espada de doble filo, donde si nosotros las usamos para compras cotidianas todo el tiempo y pagamos los mínimos, por ejemplo, o no pagamos el resumen o nos olvidamos la fecha del resumen, podemos caer en un camino al sobreendeudamiento muy alto respecto a los intereses. Entonces, hay dos tipos de intereses que nos cobran las tarjetas. Un interés que es compensatorio a partir de el vencimiento del ejercicio del mes de la tarjeta y el pago mínimo. Por ese resto que nos falta pagar del total nos van a cobrar intereses, pero también hay un interés punitorio en caso de que se venza el resumen y nosotros no paguemos ni siquiera el pago mínimo de la tarjeta. Por ende, se va a ir sumando y acrecentando la deuda en el tiempo, que va a llegar un momento que va a ser muy alto y muy difícil de cubrir. No hay resortes actuales para amortiguar el sobreendeudamiento. Hay algunas figuras que se están debatiendo y se están discutiendo, sobre todo en la rama del derecho del consumidor, legalmente actual, que es el consumidor sobreendeudado. Pero es cierto también lo que manifestás vos, que actualmente, por las características económicas que se están dando hoy en día, gran parte de las familias hoy no llegan a fin de mes con el dinero que cuentan a través de los sueldos y demás. Por ende recurren al financiamiento, a las tarjetas de crédito para comprar comida. El tema es que la comida al mes siguiente necesita seguir comiendo. Entonces se empieza a hacer una bola de pagos de bienes consumibles con tarjeta de crédito que se va haciendo cada vez mayor y va aumentando, como estamos viendo actualmente hoy, un nivel de endeudamiento y demora en el pago de las tarjetas de crédito muy alto, a punto tal de que es de los más altos en la historia. En caso de deuda, cuando se produce mecanismos de cobros
poco transparentes o ilegítimos, por así decirlo. Están recorriendo muchos ejemplos en las redes de un sobrehostigamiento, no solamente a la persona que está endeudada, sino también a su círculo familiar, a su círculo íntimo, incluso a su círculo laboral, llamando y contactando a los jefes o a los empleadores de estas personas, pretendiendo cobrar. Esos son mecanismos que son totalmente abusivos y están amparados por la Ley de Defensa del Consumidor, donde se pueden llevar adelante los reclamos necesarios para evitar el sobrehostigamiento que hacen las empresas de cobro, porque ni siquiera son las mismas empresas que proveyeron el servicio o vendieron ese producto, sino que son los paquetes de deuda que los compran otras empresas y después llevan adelante mecanismos de cobro casi abusivos o abusivos totalmente. Tenemos que saber que cuando tenemos una tarjeta de crédito, lo que nosotros hicimos fue firmar un contrato, ya sea aceptando los términos y condiciones, que nunca nadie los lee, o firmando de puño y letra, que ya es lo mínimo que se hace. Prácticamente la tarjeta de crédito la podés pedir automáticamente con una aplicación. Al estar eso amparado en un contrato, y un contrato que nosotros en derecho lo llamamos de adhesión, un contrato donde las partes no pueden negociar las cláusulas, sino que están impuestas, y la empresa te dice: si necesitas una tarjeta, firma, o no la tenés a la tarjeta. Entonces nos vemos obligados a aceptar esos términos y condiciones o esas cláusulas. Se ampara o se complementa la ley de tarjeta de crédito observando el rol de consumidor de la persona a partir de la Ley de Defensa del Consumidor, la 24240, donde todas las cláusulas abusivas, todas las cláusulas leoninas que atacan la protección o vulneran la protección del consumidor pueden ser objeto de nulidades o impugnaciones. Por eso también hay que tener mucho cuidado respecto a lo primero que podemos hacer a la hora de tener una tarjeta de crédito es saber usarla y hacer un uso correcto y sano de la tarjeta de crédito. A partir de empezar a conocer ciertos mecanismos de educación financiera, saber dentro de las posibilidades, si tenemos 30 días para impugnar o para desconocer algún concepto, controlar el resumen ni bien nos llega y no esperar a los últimos días de los 30 para poder encarar con tiempo los desconocimientos. Si se puede, en vez de pagar solamente el mínimo, pagar el total del resumen para evitar que se empiece a generar esta bola de nieve en cuanto a la deuda. Saber que la tarjeta de crédito, dentro de las posibilidades, se tiene que utilizar para consumos de bienes durables, de bienes que le vamos a poder sacar un rédito en el tiempo y que no vamos a necesitar consumir inmediatamente al mes siguiente. Son todos mecanismos, son todas estrategias de uso de la tarjeta de crédito que nos van a permitir tener un panorama relativamente controlado y nos van a desbordar los consumos inmediatos, las dificultades en la deuda o esta bola de nieve, como yo la llamo, de que una deuda cada vez más grande, porque todos los meses me llega un resumen nuevo y se me suman a los intereses de la deuda anterior hasta que sea prácticamente imposible el pago. De esta manera llegamos al final de nuestro programa. Recuerden, como siempre, estamos en nuestro canal de YouTube. Allí nos encuentran como Sujetos de Derecho y con ideas y sugerencias en todas nuestras redes sociales. Un enorme saludo para los profesionales del derecho que han tenido una semana con intensa actividad y un muy feliz día en el día de ayer para todos los abogados y abogadas. Nos vamos a estar reencontrando el próximo domingo a las 13 y por Canal 13 para ser Sujetos de Derecho. Una mirada legal sobre temas sociales. Buen fin de semana.